Él no es de la Iglesia Católica, él es de otra religión. Y ha llegado a esta hora, no sé por qué, pero se le dijo que era a las 8 de la mañana. Ya es la 1 de la tarde. Yo voy a hacer el sacrificio de llegar tarde. Por culpa suya voy a llegar mañana quizás porque yo tenía que viajar ahorita, voy a ir bastante lejos. Pero no importa, con amor lo voy a hacer. Voy a hacer el sacrificio de quedarme un poquito más para poder darle oportunidad al hermano Ramón de que él exprese y que podamos compartir. Solamente quiero que como cristianos tengamos el amor y el respeto para con él. Él es una persona que... ¿Usted fue católico? ¿Usted fue católico? Sí. Él viene de la Iglesia Católica, o sea que... ¿Es católico todavía? Claro, yo tengo universidad. ¿Cómo se llama el grupo de tercera pertenencia? La Iglesia Pentecostal Unida. Pentecostal Unida. Bien. Él, ya tranquilo que si quiere hablar, ahorita vamos a hablar bastante. No se preocupe, no gaste las palabras, guárdelas. Él es Pentecostal Unido y él viene a compartir. Pero necesitamos el respeto, el amor para con él. Él era de nuestra iglesia. Y por falta de conocimiento y por falta de quien le explicara la Biblia, cometió un pecado de apostasía, que él ni siquiera sabe qué es. Y usted a lo mejor tampoco. Que significa renegar de la fe, salirse de la iglesia de Jesucristo para seguir una iglesia fundada por hombres, como la Pentecostal Unida, que nació en 1906 por Carlos Parán. Y él no lo sabe a lo mejor, o sí lo sabe, pero viene a compartir con nosotros. El compartir con nosotros es una riqueza, porque ustedes pueden detectar los errores que le enseñaron a él, y le voy a comprobar con Biblia que son errores que le enseñaron. Y ustedes pueden asegurarse de las verdades que Dios nos ha dejado dentro de su iglesia. Lo van a ver, nadie se lo va a contar, ustedes mismos lo van a ver. Si él tiene la verdad, solamente lo va a comprobar con la Biblia. Él me puede decir 1000 cosas, pero si no me lo comprueba con la Biblia, se fregó. Y yo también le compruebo con la Biblia, para que podamos hablar el mismo lenguaje. Él tiene la Biblia, yo tengo la Biblia. Además, yo no voy a usar la Biblia, él tiene la Biblia, usamos la de él. Pero el mundo entero ha de saber que los hermanos separados no abandonaron la iglesia católica por maldad. Lo abandonaron por ignorancia, desconocimiento. Entonces comienzan a escuchar al que les viene y le enseña por ahí. Si le hubiese llegado un testigo de Jehová, no se mete a pentecostal. Se mete a testigo de Jehová. Si le hubiese llegado un adventista, fuera adventista. Si le hubiese llegado un mormón, fuera mormón. Porque el que le llegue y el primero lo conquiste, para allá se va. No es culpa de él. Es culpa de que los católicos estamos dormidos. Y hoy Dios nos da la muestra. ¿Qué pasa, católicos? ¿Qué pasa? Y tenemos la oportunidad. Mire, hermano Ramón, yo, si quiere, bueno, la sillita aquí, porque yo tengo, desde esta mañana está parado y no aguanto ya. Usted me imagino que también no, ya le pega la... Mire, hermano Ramón, antes de comenzar a hablar, hermano Ramón, antes de comenzar a hablar, yo estaba dando una enseñanza cuando usted llegó sobre la cruz. Y yo dije que en ninguna parte la Biblia decía que la cruz es maldita y señal de muerte. Yo dije que ningún evangélico en el mundo podía refutarme a mí. ¿Será que usted tiene una cita por ahí? Porque puede ser que yo esté equivocado. Y el mundo entero quiere saber la verdad. Puede ser que yo esté equivocado. Y los evangélicos dicen que la cruz es maldita y es señal de muerte, que lo dice la Biblia. ¿Usted me puede dar un capítulo, un versículo, antes de comenzar a hablar? Si la tiene. Si no la tiene, me dice no y entonces comenzamos. Porque es que es el tema con que usted llegó. Y a mí me da pena dejar a la gente así. Y yo está diciendo algo, pues teniéndolo a usted,
¿Usted dirige una comunidad o usted se siente pastor o se siente oveja? ¿Cómo? No, ¿Dirige un grupo? soy miembro, un anciano de la iglesia. Usted es anciano, o sea, lo que la gente llama pastor. No, Entonces, ¿qué es anciano? predico y Bueno, yo soy anciano de la iglesia. dirige, ¿verdad que sí? Bueno, a eso se le llama pastor, ¿verdad? Bueno, un anciano, el que dirige y tiene la sabiduría y predica, ¿verdad? Entonces, mire, como usted tiene el conocimiento y es anciano y tiene la sabiduría, háblenos ahí. Deme la cita, porque es que yo he leído la Biblia, yo no he encontrado donde dice que la cruz es maldita, señal de muerte. Si tiene, si no la tiene, me dice no la tiene, y entonces comenzamos ya el compartir y ponemos las condiciones. ¿Tiene usted la cita sobre la cruz que es maldita o señal de muerte Mire, o no? la cita es que Si no la en tiene, en primer lugar, por lo menos, yo creo a la palabra. En primer lugar. He creído no al hombre, sino a la palabra de Dios. Y yo sé que hay un Dios que todo lo sabe y todo lo puede, y conoce la mente de cada uno de nosotros. Y conoce el plan de salvación que Dios ha dado para la raza humana, para todos, no hay excepción de personas. Por lo menos la gente se odia unos a otros. Pero no es así, somos hermanos, somos de una sola sangre, toda la raza humana, sobre el planeta Tierra. Entonces nosotros, la persona tiene que escudriñar la palabra. Jesús dijo escudriñar las escrituras, San Juan 5:39. ¿Sí? Escudriñar las escrituras porque aún parece que en ellas tener la vida eterna y el testimonio de mí, dijo el Señor. Entonces lo que pasa a la persona en veces no escudriña la palabra. Y pide sabiduría al que la tiene, el dueño de la sabiduría. Porque Santiago 1:5 dice, el que crea sin sabiduría pide a Dios que le dará abundancia y sin reproche y le será dada. Entonces Dios no tiene excepción de personas con nadie. Dios vino a salvar a toda la raza humana sobre el planeta Tierra. ¿Verdad? Tenemos anteriormente los patriarcas. Fueron perseguidos, fueron matados los profetas. Vino, dice el Señor, enviaré a mi hijo. ¿Qué hicieron con él? Le pegaron, lo torturaron, ¿verdad? Nació de una madre, de una virgen llamada María. Mateo 1:21 dice, el ángel dijo a María, dará a luz su hijo y pondrá por nombre Jesús, porque éste salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces tenemos un Salvador que vino y nació en Belén de Judea. Cuando él nació dice que vinieron ángeles del cielo a adorarle donde había nacido. Dijo, ha nacido en la ciudad de David un Salvador llamado Cristo el Señor. ¿Sí? Con todo el respeto que usted merece y este diálogo pues debe ser con respeto y con amor. Creo que no me entendió la pregunta. La pregunta era sobre la cruz. ¿No escucha bien? La cruz. Usted sabe que nosotros los católicos tenemos la cruz. Y ustedes no tienen la cruz ni creen en la cruz. Ajá. O sea que usted está de acuerdo con cargar la cruz y usted no tiene ningún problema. Usted enseña que la gente puede cargar la cruz y... ¿Cómo? Usted enseña que la gente puede cargar la cruz. Mire, según la Biblia, por lo menos la cruz es señal de muerte, ¿verdad? ¿Sí? Exacto. Tiene el capítulo y el versículo, porque yo lo quiero, yo no lo he encontrado. Como usted es bíblico... Porque, por lo menos, mire, según la gente que vive en el mundo, sí. usted va por una vía y consigue un... Ya me hay digo. alguien, va al cementerio, de ahí no hay cruz. Usted acaba de decirme a mí que usted es bíblico porque está escrito en Juan y me la aprendí. 5:39. Escudriñad las escrituras porque en ella vas a encontrar la salvación. Ah, ¿por qué no escudriñamos las escrituras usted y yo sobre la cruz? Porque en ella vamos a encontrar la salvación. ¿Por qué no me da un capítulo y un versículo donde me hable de la cruz? Vamos a suponer, no es para salvación, ¿verdad? La salvación vamos a mirar, por lo menos en la escritura, le doy toda la cita, que los apóstoles que andaban con Jesucristo, por lo menos Pedro, la iglesia católica enseña que Pedro fue el primer papa, ¿verdad? Y en Hechos 2:38 dice que Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La promesa es para nosotros, vuestros hijos y todos los que estén lejos a cuanto el Señor nuestro Dios llamare. La Biblia dice todos los extranjeros. Entonces para ellos no hay excepción de personas. Ese fue el primer mensaje de Pedro. Y la iglesia católica enseña que Pedro fue el primer papa. ¿Sí o no?
Entonces, yo no Sí. consigo en la escritura. Sí, solamente que yo le estoy hablando a usted quizás en otro idioma. Que yo le estoy hablando a usted en otro idioma. Porque usted no me entiende. La pregunta mía es sobre la cruz. Y si usted no tiene cita sobre la cruz, usted me dice, no tengo cita sobre la cruz, y comenzamos el dialogar, el tema que usted quiera. Pero es que la gente está esperando, porque yo le dije que ningún evangélico en el mundo, ni siquiera usted, me puede dar un capítulo y un versículo donde diga que la cruz es maldita o es señal de muerte. Ajá. Entonces, ¿usted está de acuerdo con tener la cruz? ¿Usted está de acuerdo con tener la cruz? No es señal de muerte, ni es maldita. La Biblia dice que Jesús dijo, toma tu cruz y sígame, ¿verdad? Si alguno quiere seguir en pos de mí, toma tu cruz y sígame. La cruz es el sufrimiento de cada uno, de las personas, para seguir a Cristo. Va a tener tropiezos, va a tener desprecio, porque vamos a tener desprecio por cargar esa cruz. ¿Sí? ¿De quién? De la raza humana, ¿verdad? A ver si nos entendemos. Esto es una cruz. ¿Usted está de acuerdo que el cristiano cargue la cruz? Bueno, esa es la opinión de cada ser humano. Si la quiere cargar por todos lados, la puede cargar. No, eso no va para condenación ni para salvación. La Biblia no afirma eso, que es para salvación ni es para condenación. Si la puedes cargar, cárgala. Eso no lo va a impedir. Pero el plan de salvación es otro que Dios ha dejado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que necesita creer será condenado. Entonces, la persona que condena por sí sola por no obedecer. Dios no vino a condenar a nadie. Nosotros podemos condenar a nadie tampoco. Le podemos explicar la palabra. Si la cree y la vive, es salvo. Y hace el plan de salvación que está escrito, como lo hicieron los santos apóstoles. Dios dejó apóstoles. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ese mensaje empezó en Jerusalén, en Israel, y está aquí, está en lo último, por allá en la Guayana. Bueno, donde llega tierra, tiene que ir ese mensaje. Para que ninguno dice que no quede por excusa, ¿verdad? Porque dice, será predicado este evangelio del reino en el mundo entero. ¿Quién lo trajo? Jesucristo. Y dejó hombres para que haya este mensaje más adelante, al final de la tierra. ¿Sí lo dice la palabra o no? ¿Sí? Sí, claro. Ahora, que quede claro, en ninguna parte de la Biblia, y este hermano que es anciano y es pastor, lo confirma, en ninguna parte de la Biblia dice que la cruz es maldita o es señal de muerte. Eso es invento de los protestantes. ¿Estamos claros? Un aplauso fue para el hermano. Muy bien. Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Cómo es que? No tiene ningún impedimento que la cargue, claro, ¿por qué no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya como que me alivió, ¿no? Pero miren que ustedes lo van a, ya vamos, digo. Miren que esto va a pasar por las redes, ¿no? Ustedes están en el mundo entero. Los pentecostales unidos lo van a matar. Porque lo van a ver, y le van a decir, ¿cómo que llama usted? ¿Cómo es que llama usted? ¿Cómo se llama? Ramón, usted está metiendo en un lío porque los pentecostales del mundo lo van a ver. Pentecostales unidos. Y resulta que usted no lo sabe. Mire, hermano Ramón, ¿usted no lo sabe? Sí. Ramón, usted no lo sabe, pero yo tengo que decírselo. Ramón, tengo que decírselo. Los pentecostales unidos de Venezuela y del mundo enseñan que la cruz es maldita y es señal de muerte. Usted no lo sabía. Hoy tiene que saberlo. Bueno, usted no lo sabía, pero tiene que saberlo. Ahora sí vamos a comenzar. Mire, señor Ramón. ¿Cómo hago yo para meterme a Pentecostal Unido, siendo que la fundó Carlos Parán en el año 1906? Un hombre mortal como usted y yo. Antes del año 1900 no existía ningún Pentecostal Unido en ninguna parte del mundo. Esa iglesia no existía. ¿Cómo hace usted para hacernos creer a nosotros
que la iglesia, que ha existido 2000 años, llevaba 1900 años equivocada. Y por gracia de Dios viene Carlos Parán en el año 1906 y ahora sí trae la verdad, y todos los cristianos durante 1900 años estuvieron engañados, incluso los primeros cristianos. Porque los primeros cristianos pertenecían a la única iglesia que fundó Cristo, que es la iglesia católica. ¿Cómo hago yo para creer en una iglesia que no sea la iglesia católica? Sí, no, claro que sí, usted me lo va a mostrar. El mundo entero se va a dar cuenta si Ramón lo que hace es habla sin fundamento bíblico. O el mundo entero va a mirar si Ramón usa la Biblia debajo del brazo para engañar a los tontos, pero no tiene fundamentos bíblicos. Y ustedes lo van a ver que Ramón va a patalear, pero que no va a dar fundamentos bíblicos. Ustedes lo van a ver, pilas, porque él va a hablar muchísimo. Ustedes vieron cómo comenzó hablando, ¿no? Eso habla muchísimo. Pero lo que me tiene que mostrar a mí es que su iglesia pentecostal unida la fundó Jesucristo. Eso me lo va a mostrar él a mí. Y entonces va a mostrar que la iglesia pentecostal unida lleva 2000 años. Lleva 2000 años. No me venga a hablar de la doctrina todavía. Primero hablemos de la iglesia y después hablamos de la doctrina. Porque cada iglesia tiene su doctrina. Adventistas tienen su doctrina, pentecostales tienen su doctrina, los mormones tienen su doctrina, todos tienen su doctrina. No hablemos de doctrina todavía, sí le voy a dar chance de hablar de doctrina, sí le voy a dar. Pero lo primero que yo quiero es saber cuál es la iglesia de Jesucristo. Si es la suya, me voy con usted, papadito. Pero me tiene que comprobar con la Biblia, me lo tiene que comprobar. Porque de palabra es fácil. No, de palabra es fácil. Ramón. Usted puede dar vueltas y hablar de allí y hablar para allá, y usted puede comenzar a tocar la doctrina de una vez. Usted puede decir, es que la doctrina es que esto y que esto, que esto. No hablemos de doctrina, se lo advierto. Que las cámaras graben. No me hable de doctrina. Hábleme de la iglesia. Y después le voy a dar el chance para que usted se desahogue con la doctrina de Hechos 2:38, aleluya, gloria al Señor, donde dice, bauticen en el nombre del Señor Jesús. Después se lo voy a dar. Porque yo conozco su doctrina, me la conozco al dedillo, ¿sí? Pero no me hable de doctrina. Ojo, el mundo entero, no doctrina. Ahorita hablamos de doctrina. Sí, le voy a. La segunda sección es de doctrina. La primera sección es que la iglesia pentecostal unida es la de Jesucristo. Tengo pruebas. Jesucristo la fundó aquí, así, asado, y tiene 2000 años esa iglesia. Porque ustedes tienen, el que tenga teléfono inteligente, hay una, usted le pregunta a Siri, diga, ¿quién fundó la iglesia pentecostal unida de Venezuela? ¿O quién fundó la iglesia pentecostal? Él le va a decir quién la fundó, cuándo. Y le dice, Siri, ¿quién fundó la iglesia católica? Y le va a decir, Jesucristo en el año 33. Háganlo para que vean que el celular inteligente es capaz de hacerlo. Y yo quiero que él, que es más inteligente que Siri, nos compruebe que la iglesia pentecostal unida es la de Jesucristo. Ustedes van a ver que no puede. Antes de que él hable, le voy a decir, no es capaz de demostrar con la Biblia, no tiene pruebas. Él va a hablar, y ustedes lo van a ver, va a hablar de todo. Porque a pesar de que yo le diga que no hable de la doctrina, él se va a encadenar ahorita a hablar de la doctrina porque dice que... Pero no me va a dar fundamento. Si estoy diciendo mentiras, ustedes lo van a ver. Es que yo ya me los conozco, ¿eh? Entonces, como yo ya me los conozco, les advierto, Ramón, tienen la oportunidad, y el mundo lo está siguiendo,
de usted demostrar que su iglesia es la de Cristo. O tiene la oportunidad de hablar como un loro y no decir nada y perder la oportunidad de mostrar que la iglesia es de Cristo. Y que Cristo fundó una iglesia y que la iglesia la suya. Bien, recibamos con un aplauso al hermano Ramón. No nos va a hablar de doctrina, ¿de qué nos va a hablar? De la iglesia que fundó Cristo con pruebas. Aleluya. Bueno, Jesucristo formó la iglesia con 120 personas el día de Pentecostés, ¿verdad? Y el nacimiento, Pruebas. el nacimiento, Hecho 2:38. Busque. Donde, disculpe, no olvide que es la iglesia. Donde me diga, la iglesia la fundó Cristo en Pentecostés, aquí está el capítulo, aquí está el versículo, me lo muestra. Hábleme de la iglesia, no de doctrina. Bueno, iglesia, vamos a escuchar. Y lo formó Jesucristo. Yo soy seguidor de él. Ya. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ajá, entonces la formó Pedro, ¿verdad? Sí. Con Jesucristo. Allá Fue en la iglesia. fue el primer mensaje que Pedro predicó. Ahí hábleme de la iglesia. Muestre al mundo que la iglesia suya es la de Cristo. Mire, no de doctrina. es que la iglesia es una comunidad, ¿verdad? La iglesia es algo, un grupo de personas. Es lo que significa iglesia. Pero yo le hablo lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Que todos los bautismos es en el nombre de Jesús. Por lo menos en Mateo 28:19 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñen a cumplir todo lo que yo los he ordenado. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice la palabra de Dios así. ¿A quién envió Jesucristo? Una pregunta. ¿A quién envió Jesús a evangelizar el mundo? ¿Cómo lo hicieron ellos? En el nombre de Jesús, porque la Biblia dice, Hechos 4:2 dice: en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. No lo hay. Entonces, ¿qué doctrina voy a seguir yo? ¿Qué iglesia voy a seguir yo? La que bautiza en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. Como dice el primer papa, Pedro, allá en Hechos 2:38. Cuando Felipe predicaba en Samaria, un discípulo, él envió a los discípulos, dice él, ¿no? Entonces Felipe predicaba en Samaria. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de los cielos y en el nombre de Jesucristo bautizaban hombres y mujeres. Dice la palabra de Dios, se bautizaban en hombres y mujeres. Entonces esa era la doctrina, ese es el fundamento, esa es la iglesia que Cristo formó con 120 personas. Y está extendida en todo el universo, en el mundo entero. Y aquí hay mucho pueblo para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. ¿Sí? El que es de Dios lo llama es Dios, no el hombre. Yo no tengo poder para convertir a nadie. Pero el Espíritu Santo convence el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el que da testimonio sobre el planeta Tierra hasta lo último. Los apóstoles no podían durar hasta entonces. Eran hombres mortales igual como nosotros. Pero Dios va llevando. Aquí hay personas. Cuando sean llenas del poder del Espíritu Santo, Dios les abre la mente para entender el juicio. Como dice Lucas 24:47. Dice, ¿qué dice? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. 24:47. Cuando el centurión vio lo que había... 24:47. 24, Ahí no es. 47. Ya, espera que... 47. Voy. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ajá. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Empezó el mensaje para toda la tierra, bajo el cielo, para todos nosotros. No es por un grupo. Dios no vino por uno solo. Él vino por todos los pecadores del arrepentimiento. Por todo. Dios no tiene excepción de personas. Dios es un Dios de amor para todos. Tenemos que amarnos como hermanos, todos. La gente tiene excepción de personas. No, ese es evangélico, este es católico. No, somos todos iguales, humanos, hermanos. Dios dio Dios mandamientos. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Si no, yo me amo, tengo que amar a las demás personas, que somos humanos todos. Yo vi una persona, por lo menos, oye, un señor, allá, Señor tenga misericordia de él y lo levante de él. Yo también pasé por ese camino, pero yo, gracias al Señor que me rescató de donde yo andaba. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos que mirar. Dios transforma las almas. Por medio del Espíritu Santo le hace nueva criatura. Dice 2 Corintios 5, 17, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. La persona puede ser lo más mala que haya en el mundo, pero si arrepiente, dice que reconoce su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Y el que lo cubre, no prosperará, dice el Proverbio 28, 13, ¿verdad? Entonces, la iglesia, somos todos. Católicos, somos todos. No, dice que no somos católicos. Sí somos católicos, ¿verdad? ¿Todos? Hermano Ramón, hermano, somos universales todos. Sí, somos universales, hermano. No tenemos asociación de personas. Dice, no, católico porque hacemos esto. No, señor, somos católicos. Y el verdadero católico que a veces es salvo. Yo, en mi religión, le puedo testificar un poquito, ¿verdad? Yo tengo 22 ahijados. ¿Sí? ¿Identifico? sí, disculpe, pero es el tiempo. Yo estoy haciendo un sacrificio, pero no quiero hacer un sacrificio en vano. Yo creo que... Ajá. Mire, hermano Ramón, todo el respeto que usted merece. Pero yo le dije a usted que no me hablara así, para allá, para allí, para acá, para acá, porque perdí la oportunidad. Sí, habló del bautismo. Usted no me habló, usted no me mostró eso, Ramón. Usted me mostró cuando Pedro... Pero la iglesia... Sí, Ramón. La iglesia católica, pues. Claro que sí. Así me gusta, Ramón, así me gusta. Así me gusta, Ramón. Lo que Ramón no pudo hacer, yo sí lo voy a hacer. Él perdió la oportunidad. El mundo entero, porque yo le dije a usted que lo íbamos a grabar. El mundo entero lo está viendo por YouTube. Que Ramón, ni ningún anciano, ni ningún pastor de ninguna de esas sectas puede comprobar con Biblia que ellos son la iglesia de Cristo. Ninguno. Ni con la Biblia ni con la historia. Hablan y dicen porque a ellos le enseñaron a hablar para enredar a la gente, para dar vuelta para allí, vuelta para acá, y hablan una cosa y otra, para que la gente no sepa ni qué creer, qué fue lo que dijo. Pero, como yo ya me los conozco, yo llevo ya 23 años trabajando con ellos, me lo conozco como a palma de la mano. No tengo ningún problema. Y sí les puedo mostrar a ustedes que fundamento no tienen. Si Ramón tuviese fundamento, no hubiese perdido la oportunidad. ¿No la pierde? No, conquistar todo este grupo de gente, Dios mío santo, y los que nos siguen por internet. No, hombre, eso sería lo maximito. Pero yo le voy a mostrar, Ramón, querido hermano, usted dice que usted es católico, y sí, lo voy a mostrar, sí, le voy a decir, claro que sí, usted la va a leer. Ramón, mire, querido Ramón, antes de darle la cita, quiero decirle que católico no significa que no haga distinción de personas. No, eso no significa católico. Católico significa universal y universal por varios motivos. La Iglesia Católica es universal por varios motivos. Primer motivo es porque la iglesia que fundó Cristo, Él mandó y dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. De modo que es católica en la misión. Segundo, cuando viene el Espíritu Santo, que usted habló de Hechos 1:8, recibirán el Espíritu Santo y serán mis testigos en Samaria, ¿verdad? Y hasta los confines de la tierra. Universal, ¿sí? Y luego, católico, porque resulta que la iglesia de Jesucristo está en la misma sintonía en el mundo entero. Hoy yo celebro una misa aquí y leo el mismo evangelio que se lee en Estados Unidos, el mismo evangelio que se lee en Roma, el mismo evangelio que se lee en México, el mismo evangelio que se lee en China, el mismo capítulo y versículo. ¿Sí? El mismo libro, el mismo capítulo y versículo. Y todos los sacerdotes del mundo entero están leyendo lo mismo. O sea que es universal. Lo que usted hoy lee en su iglesia, en Socofón no lo leen, en Barinas tampoco, porque no es universal. Su iglesia no es universal.
es particular. Espero me entiendan. Ahora voy a explicarle con la Biblia el fundamento. Ahora sí voy al fundamento. Mire, lo que él no pudo hacer, yo sí lo puedo hacer. Con la Biblia de él. La Iglesia Católica es la que fundó Jesucristo. Pruebas tengo. Comienzo diciéndole que en Primera de Timoteo, búsquelo, Primera de Timoteo 3:15, Pablo dice que Dios tiene una sola iglesia. Ojo, y Pablo no vivió en el año 1906 cuando Carlos Parán. Vivió antes de Carlos Parán. Y antes de Carlos Parán ya existía. No, él tiene su Biblia, ya existía Primera de Timoteo 3:15. Antes de venir Carlos Parán, viene la Iglesia Pentecostal Unida en el año 1906. Antes de venir Carlos Parán, ya existía la Iglesia de Dios. ¿Cómo se explica? El tiempo de Pablo, y Pablo está hablando, póngale usted hacia el año 50, 60. ¿Cómo se explica que sea la de él? Ya hay una iglesia, pongan cuidado. Va. Vamos a ver. 3:15. La baluarte de la verdad. 3:15. Dice, para que sí todos seamos como debe conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, viviente, columna. A ver, hermano Ramón. A ver, escuche, hermano Ramón. Mire, lo que pasa es que yo, como leo la palabra de Dios, me gusta leerla despacio, sin correr, y palabra por palabra, ¿sí? Entonces, para que usted no corra, Otra vez. Para que todos sepan cómo deben conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, viviente. Pregunto ahí, Ramón, ¿qué entiende usted? ¿Que Dios tiene una iglesia o que no tiene iglesia? Claro, la iglesia somos cada uno de nosotros. Allá una congregación. Yo soy iglesia de Cristo. Dígalo. La iglesia hacemos cada uno de nosotros, porque es la morada del Espíritu. Y Dios no mora, dice que en casa hecha de mano humana. Mora en un cuerpo. ¿Lo dice la Biblia? Ramón, Dígame. a mí me duele que lo hayan engañado de esa manera. Yo con la Biblia con la Biblia. Mire, Ramón, con la Biblia, yo le voy a mostrar a usted que lo engañaron. Si usted no me cree, después lo que lo lea ahí ya es problema suyo. Pero yo no soy la iglesia, Ramón. Yo no soy la iglesia. Cada uno de nosotros. No, eso no es verdad. Somos templo. Mire, Ramón. Templo. Templo es una cosa, iglesia es otra cosa. ¿Qué es iglesia? Para que vean, Ramón. Iglesia significa congregación. Entonces yo no soy una congregación, yo no soy iglesia, porque yo no soy una congregación. Para que haya congregación tiene que haber dos o más. Yo no soy la iglesia, congregación. Templo sí soy, pero templo es una cosa, iglesia es otra. El templo, usted puede decirme, el templo puede decir las cuatro paredes, ¿sí? Que no es la iglesia como tal. La iglesia como tal son la congregación. La casa de oración de Jesús. No, la casa es el templo. Ese es el templo. Pero el templo es una cosa y la iglesia es otra. La iglesia es la congregación, por ejemplo. Mire. Esto es iglesia, una congregación. Pero una sola persona no puede ser iglesia. ¿Me capta? En grupo sí, pero una no. Cuando usted me dice yo soy la iglesia, usted me está diciendo una barbaridad. Pertenece, sí. Entonces quiere decir yo soy parte de la iglesia. Esa es la palabra que usted tiene que decir. Bueno, cometemos errores como humanos. Aplauso para Ramón. Muy bien, Ramón. Ramón, de eso se trata. Y miro y admiro su sencillez. Y que usted capte que errores tenemos los seres humanos. Y por eso estamos compartiendo. Entonces, mire, Ramón. Va. Sí, Ramón, entonces seguimos. Mira, Dios tiene una iglesia. Si me tardo para que sepa cómo tiene que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Léalo. ¿Qué es la iglesia? Del Dios vivo. Del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Ahora bien, esa iglesia de Dios, que es una, porque no dice las iglesias, sino una, es columna y baluarte de la verdad. Quiere decir que solo en esa iglesia usted está seguro
de estar en la verdad. Porque es columna y baluarte de la verdad. ¿Y cuál? Dígame la pregunta, dígamela. ¿Cuál es esa iglesia? Así me gusta, Ramón. Y le voy a mostrar que esa iglesia, chócala ahí, con hombres así, hasta amanezco aquí. Mire, y le voy a mostrar que esa iglesia es la iglesia católica. Y él lo va a ver y lo va a leer. Claro que sí. Y ahora, a mí me interesa saber por qué él dice y cuál es esa iglesia. Porque claro, si hay una iglesia que es columna y base de la verdad, él quiere estar ahí y yo quiero estar ahí y todos tenemos que estar ahí. La única iglesia que tiene la verdad. Ramón, léame el 3:1 para comenzar a ver cuál es la iglesia. Ahí mismo donde está. Ahí mismo donde está. 3:1. Para ver, porque ahí está hablando de la iglesia, del Dios vivo, columna y base de la. Yo quiero saber quiénes gobiernan esa iglesia. Para que se den cuenta que es una comunidad, pero que la gobierna alguien. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerón. Para ver quién es esa iglesia. Va, 3:1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado. Sigue. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. El obispo. O sea que en la iglesia de Cristo, que es columna y base de la verdad, hay obispos. Y en el versículo 8, ¿qué más hay? Ya va, ya le voy a poner esa. Ya le voy a. Tranquilo, que ya voy para allá. Bueno, pues terminemos este versículo. Ya va, ya le voy a terminar el versículo. Porque él se fascina cuando dice, y tiene que ser casado una sola vez. Ahí está él. Y él piensa que yo no lo voy a leer. Yo lo voy a leer. Pero que yo le quiero, es que yo me la sé también. Sí, papá, yo solamente le estoy diciendo que ya se lo leo. Solamente que le estoy, sí, ya se lo voy a mostrar. De una sola mujer, listo. Sí, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí, papá. Eso sí. Estamos de acuerdo. Claro, estamos dialogando bonito. Es que no estamos peleando. Estamos dialogando bonito, así es. Antes de leerle lo que usted quiere, léame el 4 para ver. Porque aquí dice que los obispos. Ahora el 4. El 4 no, perdón. El 4 no, el 8. El 8 dice, los diáconos. Esa iglesia tiene obispos. Esa iglesia tiene diáconos. Pregunto, ¿en la iglesia Pentecostal Unida hay obispos? Sí hay. ¿Hay diáconos? Sí hay. Mire, el obispo es el que viene a la iglesia. Bueno, está bien. Bueno, listo, está bien. Seguimos, no hay problema, seguimos. Ahora sí, lea lo que usted quería. Hay obispos, hay diáconos. El obispo, léalo. El obispo. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, ni pendenciero, no codicioso, no a ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Más. El 4 que me interesa. El 4. Dice que gobiernen bien su casa. Gobiernen, miren la palabra, gobernar. Gobiernen bien su casa. Y tengan sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Por qué? Siga. El 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces Dios tiene una iglesia y el encargado de cuidar la iglesia es el obispo. Y dentro de esa iglesia están también los diáconos. Y él dice, en mi iglesia también hay obispo y hay diácono. Perfecto. Vamos igual. Lo que es igual no es trampa. Con mi respeto. Usted me puede mostrar dónde
En la Biblia dice cómo se nombran esos obispos. Porque en la iglesia ustedes obispos tienen que saber cómo se nombra obispo. ¿Quién nombra al obispo? ¿Cómo hace? Según la Biblia. No según usted. ¿Cómo se nombran los obispos dentro de la iglesia? ¿Y por qué la iglesia católica, los obispos de la iglesia católica y no los pentecostales? ¿Usted me puede mostrar cómo era que se hacía esa ordenación? O ¿sabe cómo lo hicieron? Antes, por ejemplo, de Carlos Parán. Cuando formaron la iglesia, por lo menos Dios existió toda esta gente que dirigía la iglesia. A constituir unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros. ¿Sí? ¿Pero cómo lo hacía? Se lo voy a mostrar cómo lo hacía. Dígame. En Hechos capítulo 8, versículo 18. Hechos 8, 18. ¿Cómo lo hacía? Porque los hechos dicen cómo lo hacen. Hechos 8, 18. 8 y 18. Sí. Dice. Y ahí ustedes van a ver clarito si es la iglesia pentecostal o si es la iglesia católica. Cuando vio Simeón que por la imposición de sus manos. No. De sus manos. 8 y 18. De sus manos no dice ahí. O yo estoy equivocado. La posición de las manos de los apóstoles se daba, el Espíritu Santo les ofreció dinero, diciendo: danos también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces observen que en la iglesia se daba ese poder a través de la imposición de manos. Pero subrayen algo importantísimo. ¿Las manos de quién? De los presbíteros. No. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? No, ¿qué dice ahí? De los apóstoles. Perfecto. De modo que no es que en mi iglesia hay obispos, pero ¿quién le impuso la mano? Nadie. En mi iglesia hay obispos, pero ¿quién le impuso la mano? Pues yo busqué a mi tío que le pusiera las manos. No, la Biblia dice que para que sean los verdaderos apóstoles de Cristo, los verdaderos sucesores, los verdaderos obispos, los verdaderos diáconos, tenían que imponerle las manos, pero no cualquier persona. Los apóstoles, eso se llama sucesión apostólica. Ahora, sucesión apostólica significa... Si pregunta que si duraron hasta ahorita los apóstoles. Sucesión apostólica se llama sucesión apostólica. Él pregunta, ¿y llegaron hasta ahorita los apóstoles? No. Sucesión apostólica significa que un apóstol antes de morir le imponía las manos a otro, y otro a otro, y así sucesión apostólica a lo largo de 2000 años. Que si usted lo busca, lo puede encontrar en la iglesia católica. Usted me pregunta a mí quién me puso la mano a mí, yo le digo Mario Moronta. Mario Moronta, usted busca quién le puso la mano y va hasta los apóstoles. Si usted le pregunta a su obispo quién le impuso la mano, pues yo me la impuso la mujer el día que yo estaba bravo, me metió un cachetadón. Pero nadie le impuso la mano. El ministro lleno del Espíritu Santo, de buen conocimiento. Lleno del Espíritu Santo a mí no me consta. A mí lo que me consta es que sea apóstol. Ahí no dice lleno del Espíritu Santo. Ahí dice la mano de los... Ahí no dice lleno del Espíritu Santo, eso lo inventó usted. Eso lo inventó usted. Pero lleno del Espíritu Santo no. Ahí dice que la imposición de mano tenía que ser de los apóstoles. De modo que, en los Hechos de los Apóstoles, No van a llegar hasta aquí, tenemos 2000 años. si usted tiene 2000 años, es la pregunta. Sea sincero. Usted comienza a buscar quién le impuso las manos a Carlos Parán, el fundador de la Iglesia Pentecostal Unida. ¿Quién le impuso las manos? En el año 1900. ¿En qué parte del mundo, dime en cualquier parte del mundo, cómo se llamaba un pastor de la Iglesia Pentecostal Unida? Eso no existía en ninguna parte del mundo. Entonces, ¿cómo me va a decir que viene de los apóstoles? Los apóstoles es lo que empezaron el ministerio, ¿verdad? Los apóstoles fueron perseguidos, fueron matados, fueron torturados. Eso es verdad, pero los apóstoles fueron dando la imposición. Por ejemplo, a Pablo, por ejemplo. En el capítulo 13, versículo 2 de Hechos de los Apóstoles, Hechos, sí, Pablo, siendo apóstol, o sea, él no era apóstol, él era un perseguidor, se convirtió, ¿verdad? ¿Cómo fue que Pablo se hizo apóstol? Hechos 13, no, 13, 13, 2 está la conversión. 13, 2, sí.
Hechos 13:2 dice cómo es que Pablo se hace apóstol. Ministrando. Vamos a ver. Ministrando esto el Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo lo he llamado. Siga. Entonces, habiendo ayudado y orado, ayunado y oraron, le impusieron las manos y los despidieron. A Pablo le impusieron las manos los apóstoles y lo enviaron. Eso se llama sucesión apostólica. De modo que no puede decir yo soy apóstol. Por ejemplo, usted llega, ahorita Ramón, con respeto que usted llega al cuartel más cercano que esté por aquí. Usted llega y le dice a los soldados, atención FIR, soy el general Ramón. ¿Se le van a parar firme? El que esté loco se le para firme. ¿Quién le dio la autoridad? ¿Quién le dio el poder? No, es que yo soy amigo de Maduro, a mí qué me importa. Usted no tiene poder, usted no ha recibido ese poder a través de la imposición de manos de los apóstoles. Sí, pero ese poder es distinto. Sí, ese poder es distinto. Ramón, escúcheme. El poder de ese que usted habla del Espíritu Santo es distinto al de la imposición de manos para nombrar apóstoles. ¿Sí? Es distinto. Pero que ese poder salía de la presencia de Dios. Salía a la presencia a los hombres, les hablaba del nombre de Jesús. Que es Sí, poder, sí, pero fíjese usted. Demonio para hacer sanidades. En el nombre de Jesús hay poder para reprender demonios, para hacer sanidades, para salvación en ese nombre. Pero Ramón, lo que estoy mostrando es el poder, porque usted me está preguntando, la cuestión es que usted me está preguntando que esos obispos, ¿cómo compruebo yo que esos obispos son de la Iglesia Católica? Es lo que usted me está preguntando y yo le estoy diciendo, lo de los obispos. No dice, la Biblia no dice que eran de los apóstoles. De los apóstoles, pero ¿cómo, Ramón, Ramoncito, cómo ha existido los obispos dentro de la iglesia? A través de imposición de manos a lo largo de la historia. Si usted quiere saber, por ejemplo, qué papa existía en el año 200, usted lo puede saber. ¿Qué papa existía en el año 500? Usted lo puede saber. Usted puede saber qué obispo existía en Venezuela en tal año. Usted lo puede saber. Usted puede buscarlo y encontrarlo, cosa que no puede encontrar un obispo. Si dice que tiene un obispo pentecostal, ¿en qué parte del mundo existía? Si era la iglesia de Cristo, ¿en qué parte del mundo existía? Más todavía. Yo lo llamé. Más todavía. Al que el Señor llame, nadie lo puede rechazar. El que el Señor llame, eso es lo que usted dice. Pero el Señor llama a través de los apóstoles. Pablo no se nombró apóstol solo. No en ese entonces. Lo que está en Hechos de los Apóstoles. Usted me está hablando ahorita. Estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, yo tengo la Biblia, que es la que nos puede enseñar más, es que la persona tiene que escudriñarla y mirar por sus propios ojos, pedirle sabiduría que la tiene Dios y la da, porque Dios Dios no es Dios para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios llena los cielos y la tierra y todo lo que existe sobre este planeta Tierra. ¿Ves? Sí, es verdad. Pero cualquier tonto agarra la Biblia y se nombra pastor, entonces ese es pastor y obispo. Entonces, ¿cómo me voy a hacer con usted? Entonces, si usted me dice, es que ha sido llamado, y viene un loco y dice, yo fui llamado, y yo tengo el Espíritu Santo, esos son los locos que fundan la iglesia. El árbol se conoce por el fruto, pero resulta que el fruto, ¿cuál es? Si usted quiere saber cuál es el fruto, es distinto al que a usted le enseñaron. A usted le dijeron que el fruto era, yo no tomo, yo no bailo pegado, y ese no es el fruto. El fruto primero es que usted no se salga de la iglesia de Cristo. Cristo funda una iglesia y nosotros tenemos que estar en esa iglesia. Como usted no lo pudo hacer, yo se lo voy a mostrar. Vamos a mostrárselo. Sigo, todavía no he terminado. Voy a seguir mostrándole, porque hasta ahora usted dice, esos obispos, está bien, no hay ningún problema. Vamos ahora a Mateo 16, 18. Vamos ahora a Mateo 16, 18. Las llaves del reino de los No, vamos a leerlo, a ver.
Dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos, todo lo que atar en la tierra se va a atar en el cielo. Bueno, vamos a ver. Si Cristo tiene una iglesia o no. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas... A ver, no me corra. Mi iglesia significa la iglesia de Cristo, no de Carlos Parán. La que usted vive es la de Carlos Parán. Bueno, pero ya le voy a mostrar que es la iglesia católica. Ya le voy a mostrar que es la iglesia católica. Ah, va. Dite, ¿cómo es? Tú eres Pedro, tú eres Pedro, y que eres mi iglesia. Siga. Dice, sigue terminando, ¿no? Y las puertas del Hades no permanecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Teológicamente está diciendo que Cristo tiene una iglesia y no tiene dos. Segundo, que esa iglesia tiene las llaves del reino de los cielos. Tercero, que esa iglesia tiene autoridad de atar y desatar, que Dios lo respalda, ¿verdad? Cuarto, que esa iglesia tiene un representante, que es Pedro. ¿A quién le dio la llave? A Pedro le dio la llave del reino. Cuando dice a ti te doy, está diciendo que se la está dando a Pedro. Me gusta, sí, así es. Jesús lo llevó a Pedro. Cuando fue lleno del Espíritu Santo, Pedro, que recibió el poder de lo alto, fue cuando dio el primer sermón, que dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La promesa para nosotros, vuestros hijos y todos los que estén lejos, a cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, ahí empezó el mensaje. Pedro, yo estoy de acuerdo que Pedro fue el primer papa. Y ahí está el mensaje de Pedro. Se convirtieron 3,000 almas en aquel entonces, se bautizaron en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. ¿Sí? Si usted está de acuerdo que Pedro es el primer papa, Yo estoy de acuerdo. entonces no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Ahí es donde la Biblia dice con claridad. Cuando Jesucristo llegó ante una persona como usted, Jesucristo dijo, aquí no hay nada que hacer. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír. En castellano significa que se puede hacer con una persona que sabiendo no quiere actuar. Ahora, yo no puedo quedar con demostrarle a la gente que esta iglesia es la iglesia católica y que es católica por varios motivos. El primer motivo, porque Mateo 28, 20, 19 dice, vayan, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle a todos los pueblos. Vayan en el cielo y en la tierra, todo potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y hacer discípulos a todas las naciones bautizando. A todas las naciones, a todas las naciones. Eso significa católica. Católica, bajo el cielo, eso significa católica. Entonces cuando usted me pregunta, ¿cómo sé? Papá, mire, si usted sabe castellano, a esto se le puede llamar silla. Sí. O asiento. Mueble, como usted quiera. Usted no me puede decir, no, pero que si yo le digo que es silla, entonces no. No, papá. Católico significa todos los pueblos, universal, que Cristo funda una iglesia y quiere que el mundo entero esté en esa iglesia y no en la pentecostal. En esa iglesia y no en la mormona. En esa iglesia y no en la adventista. En esa iglesia, porque es universal. Cristo quiere que todo el universo cristiano esté en esa iglesia. Y a Pedro le dijo, véalo, Juan 21, 15. Juan 21, 15. A Pedro le dijo que todo el universo, no, Juan 21, 15, todo el universo de cristianos pasaba a ser corderos y ovejas de Cristo. Pero Pedro tenía la autoridad de apacentar esas ovejas, de modo que es una iglesia universal. La universalidad de ovejas de Cristo la va a pastorear Pedro. Escúchelo. Cuando habieron comido, Jesús dijo a Pedro Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué?
Más que estos, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Los corderos de Cristo, ¿cómo sabemos que son corderos de Cristo? Miremos quién los apacienta. No. ¿Quién apacienta los corderos de Cristo? Pedro. Ah, pero si no son corderos de Cristo, los apacienta Carlos Parán. Los apacienta Martín Lutero. Pero los de Cristo, Pedro. ¿Está o no está en la Biblia? Siga. Dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. El primero se llama cordero porque se refiere a los apóstoles, a los obispos, que tienen que estar gobernados por Pedro. Apacienta mis corderos. En la segunda habla de las ovejas porque son los laicos. Cuida mis ovejas. Pero Pedro es el encargado de los obispos, diáconos, presbíteros de Cristo, corderos. Están gobernados por Pedro. No es que yo me nombré obispo y a mí no me gobierna nadie, tranquilo. Tiene que ser gobernado por Pedro si pertenece al rebaño de Cristo. En la segunda son las ovejas, los laicos. Tienen que gobernarlo Pedro. Ahora, ¿por qué yo tengo que estar en un rebaño que no la gobierne Pedro? Porque Jesús le dijo a Pedro, tú te encargas de este rebaño, el mío, mis ovejas. De modo que usted es... Son de Cristo. Usted es de otro rebaño. De Cristo. Usted es de otro rebaño. Porque dijo Jesús, Juan, ¿te acuerdas capítulo 10, versículo 11 en adelante? Tengo... No son de este rey, la cual debo traer. Oirán mi voz, habrá un rebaño. Lo sabe. Ellos son de otro rebaño y tenemos que traerlos. Y por eso les estoy predicando, para ver si algún día vuelven a la iglesia. Ahora, el hermano no puede irse feliz si yo no le doy chance para que hable de la doctrina. Esa es la diferencia. Él no puede irse feliz si no le hablo de la doctrina. Ahora sí llegamos a donde él quería llegar. No me pudo comprobar que la iglesia de él... Es más, le doy un dato más antes de terminar. Antes de terminar para darle chance para la doctrina. ¿Usted alguna vez se ha preguntado quién hizo esa Biblia que usted carga? Mire, estos son imprentas trinitarias. No, pregunto. No me entendió la pregunta. Yo no dije quién mandó a imprimir, quién usó la imprenta. Me entendió mal. La pregunta fue, escúchela, ¿quién hizo la Biblia? No, ¿quién la imprimió? No me responda mal. Respóndame bien. ¿Quién la hizo? No estoy preguntando quién la inspiró. Estoy preguntando, mira. ¿Quién la hizo? Dilo. No lo sé. ¿Quién la hizo? La sinceridad de este hermano, un aplauso. Mire, hermano Ramón, con el cansancio y el hambre que yo tengo, si fuera otro, yo ya me hubiese ido. Pero cuando veo la humildad suya y veo que lo he engañado y que usted es muy sincero. Yo quiero ser salvo, yo quiero ir al cielo. Dígalo. Yo quiero ser salvo, quiero ir al cielo. Aplauso para Ramón. Hermanos, ahora ven la necesidad de prepararnos porque Él quiere ir al cielo y Él quiere salvarse. Y si no hay quien le ayude, ¿cómo lo va a lograr? Mire, vean ustedes la sencillez y la humildad de este hombre que es capaz de decir, otro inventa. Él dice, yo no sé quién la fundó. Pero mire, Ramón, antes de darle paso allá. No, la Biblia no sé. Mire, Ramón, Biblia significa pequeña biblioteca. Y está compuesta por 73 libros. Resulta que esos 73 libros estaban en distintos lugares. Uno estaba en Roma, carta a los romanos. Otro estaba en Éfeso, carta a los efesios. Otro estaba en Filipo, carta a los filipenses. Otro estaba en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. Sí, pero es para explicarle, ¿sí? Entonces resulta que Biblia significa pequeña biblioteca. ¿Quién coleccionó esos libros? ¿Quién fue a Roma y trajo los libros? Carta a los romanos. ¿Quién fue a Filipo y trajo la carta que estaba allá? ¿Quién fue a Tesalónica y trajo la que estaba allá? ¿Quién fue a Éfeso y trajo la de allá? ¿Y quién metió todos esos libros en uno solo?
¿quién le dijo al mundo que eso era palabra de Dios? Y, oye, si fue un borracho, si fue un loco, si fue un tonto, nadie le va a creer. Tenía que ser alguien verdadera, de peso, ¿verdad? Y de la iglesia de Cristo. Mira, Ramón. Esa Biblia fue hecha en el año 382. La hizo el Papa de la Iglesia Católica, San Dámaso I. No lo hizo Carlos Parán, fundador de los Pentecostales Unidos. No, él no existía siquiera. Esa Biblia es hecha por la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica tiene esa Biblia hasta que llegó Martín Lutero. Martín Lutero no le quitó ningún libro a la Biblia, lo puso como apéndice 7, como apéndice, al final, después del Apocalipsis. Y es hasta en el año 1825 que los evangélicos se reunieron todos, la se llama Sociedades Bíblicas Unidas. Ustedes no existían todavía, los pentecostales. Los pentecostales no existían todavía. Eran los otros protestantes. Y se reunieron en el año 1825, las Sociedades Bíblicas Unidas, y dijeron: ¿qué hacemos nosotros? Vamos a hacer una Biblia propia. Vamos a quitarle a la Biblia 7 libros. Le quitaron 7 libros a la Biblia en el año 1825. Hasta el año 1825, católicos y protestantes todos tenían 73 libros. En el año 1825 le quitaron... Sí, yo sé que hay unas Biblias que todavía las tienen. Yo las sé, yo las he visto también. Y usted tiene las pruebas, ¿no? Tiene varias Biblias en la casa de él. Sí, tiene las pruebas y me alegra que tenga las pruebas. Porque toda la Biblia protestante o católica tenían 73 libros. Solamente que le quitaron eso y le dijeron a los protestantes: el que no le quite 7 libros, no le damos imprenta. Entonces surge esa con 70, le quitan, ahora queda con 66. Entonces, la Iglesia Católica hizo la Biblia. La pregunta es, ¿cómo la Iglesia Pentecostal Unida es la Iglesia de Cristo pero no hizo la Biblia? ¿Y por qué la Iglesia Católica que hizo la Biblia no es la de Cristo? ¿Por qué la Iglesia Católica tiene los restos de San Pedro, de San Pablo, de San Mateo, San Marcos, San Lucas? ¿Y por qué los Pentecostales Unidos no tienen ninguno de ellos? Qué raro. Usted va a Roma, yo fui a Roma, celebré la misa en la tumba de San Pedro, en la Iglesia Católica. A San Marcos, en la tumba de San Marcos en Venecia, muy bonito. Fui a la de San Pablo, fui a la tumba de los apóstoles y eran católicos. La iglesia, ¿por qué no la tienen los pentecostales? Al menos por curiosidad. Al menos por curiosidad. Bueno, al menos por curiosidad. Busque usted por internet o dígale a algún nieto o alguno, busque por internet un templo del año 1000 de los Pentecostales Unidos, del año 1500, del año 1900. Eso no existe. Pero usted quiere el templo de la Iglesia Católica del año 1000, el más viejo es del año 327. Yo fui allá y celebré la misa allá. 327. El primer templo cristiano que se hizo de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica lo tiene. ¿Por qué? Entonces, es para que usted tenga detalles de que la Iglesia Católica, tanto en la Biblia como en la historia, tiene constancia. Incluso tenemos la lista de papas malos que han existido. Y la Iglesia no la ha borrado la historia. Existe la historia. Porque no podemos borrar la historia. Existe. Ahora, señoras y señores, viene lo espectacular. Ahora sí viene la doctrina. Que el hermano tiene toda el ansia del vino para acá solamente para la doctrina. Y si yo no lo dejo hablar de la doctrina, se va a ir muy triste. Pero le voy a explicar la doctrina errada de los pentecostales. Y él mismo lo va a ver si lo entiende, si lo quiere aceptar o no. Pero yo tengo que ir al baño. 5 minuticos y ya regresamos. ¿Le parece? Ya vengo, voy al baño. Hagan el cambio. Pueden hacer el cambio, por favor. Vamos a cambiar porque estamos trabajando con la planta eléctrica porque se nos había ido la luz. Entonces,